Darle la bienvenida a nuestro primer invitado, lo habíamos anunciado, Luis Fernando Núñez, politólogo, además experto en sistemas políticos, ha sido director del Centro Carter, así que tiene una amplia mirada de lo que pueda pasar en el Perú, dentro del contexto de América Latina y por supuesto del mundo. Luis Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, comparto con ustedes esa enorme preocupación por lo que va a pasar. Y en ese sentido, lo que hay que mirar es frente a qué estamos, por un lado, y qué salidas y qué decisiones tienen que tomar los liderazgos de uno y otro lado, pero también los liderazgos que están en el medio, es decir, la clase política. Quisiera que por ahí empecemos y después nos vamos a preguntas más aterrizadas, ¿no? Yo creo que en un sentido de lo que decía Mabel hace unos minutos, aquí hay que ponerse de acuerdo. O sea, creo que estas dos mitades del país tan separadas, a su vez, no le perdonarían una a la otra que no nos pongamos de acuerdo. Y creo que son los dos líderes de los dos partidos los que tienen que dar ese primer paso. Yo entiendo que todavía el jurado no ha dado la palabra final en esto que llamamos la verdad electoral. Pero yo lamento profundamente que esto nos esté haciendo un daño irreparable, y repito la palabra, un daño irreparable a la confianza en las instituciones. Cuando yo llegué acá como observador electoral hace 22 años, teníamos una mancha terrible sobre las instituciones electorales, que se corrigió a partir del año 2001, ya en plena transición del presidente Paniagua y con nuevas autoridades en el jurado, en la OMPE en RENIEC. Esto ahora está manchado. De nuevo, 22 años después, nadie confía en nadie. Y tiene que haber alguien que ponga la mano en esas dos fuerzas políticas para mejorar esta situación. Pero, señor Núñez, muy buenos días. ¿Cuáles serían los canales institucionales a través de los cuales estos dos líderes puedan ponerse de acuerdo y darle algo de tranquilidad a la población? Yo creo otra vez, Mabel, que pudiéramos utilizar las iglesias, por ejemplo, que tienen muy buena reputación en el país. Una mediación está haciendo falta, porque lo que veo es que los que salen a los medios solamente están avivando el fuego de la disputa. Los organismos electorales están haciendo un trabajo, no pueden servir de mediadores. El gobierno tampoco, porque entonces se le ve como injerencia. Entonces, se me ocurrió ayer, estando aquí en casa, pensar que tal vez miembros de las iglesias pudieran ayudar en este proceso de alguna manera de mediación para que al menos conversen. Tal vez sus posiciones no las van a deponer porque es una lucha electoral, pero que al menos puedan entender que hay un país a la expectativa a pocas semanas de entrar a lo que llamamos nosotros honrar, porque no vamos a celebrar nada de ningún bicentenario, honrar por lo menos a aquellos que dieron la vida por nosotros. Señor Núñez, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, Carlos. Ayer hemos escuchado críticas al Jurado Nacional de Elecciones por parte del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, en el sentido de que debió admitir los recursos de nulidad todos, ¿no? Y tratar de analizar básicamente el tema de fondo, que son estas denuncias de fraude en mesa. ¿Usted cree que el jurado hizo bien en reconsiderar una decisión inicial, ya no admitir más, establecer el plazo que era el día del miércoles, o debió justamente priorizar el tema de fondo, las presuntas denuncias de fraude en mesa? Yo soy partidario de que hay que priorizar el fondo del asunto, porque si no siempre nos va a quedar esta duda si de verdad hay una firma falsa, hay un fraude en mesa, y mira, Carlos, esto es como el que roba. El que roba un sol es tan corrupto como el que roba 1 millón. El hecho de que se dé un solo fraude ya daña la imagen y el sistema, porque el fraude es una alevosía de hacer a propósito en un engaño sobre la voluntad popular. Así que yo soy partidario de que se vea el fondo, porque esto es un asunto bien grave. O sea, esto no es cualquier elección, es la elección, bueno, Mabel, Carlos y Mónica son mucho más jóvenes que yo, pero esta es la elección más fraccionada y más encarnizadamente disputada que yo he visto en toda mi observación electoral, que ya son varios años y en varios procesos. Señor Núñez, para ser entonces concreto, ¿usted cree que el jurado debió aceptar o debería aceptar todos los recursos que ha presentado Fuerza Popular, que son más de 800?
De ambas partes, Carlos. Claro. De ninguna manera estoy hablando de una sola fuerza, de ambas partes. Y Muy bien. sí, adelante Mabel, Sí, dale, y dale. para que quede claro también, porque la palabra fraude está siendo tan utilizada o mal utilizada en estas circunstancias, usted bien lo ha señalado, es cuando hay alevosía, ¿no? Cuando hay dolo, pero hasta el momento no se ha demostrado nada de ello. Claro, para eso están las investigaciones que están haciendo. Si no hay fraude, las autoridades determinarán no hay fraude. Pero hasta ahora lo que tenemos es esta mancha y se nos acerca el 28 de julio y no quisiéramos entrar a ese 28 de julio con esta mancha, con esta sombra. Esto tiene que definirse en los próximos días y punto. Sí. No hay de otra. No vamos a dilatar esto hasta septiembre, octubre, noviembre. Hay gente que ya está hablando de vamos a juramentar al nuevo presidente del Congreso y ese asumirá la presidencia de la República. Creo que tenemos que tomarlo con calma, no confiar en todo lo que dicen en las redes. Ahora todas las redes hay que revisarlas porque las fake news están peor que nunca y que las autoridades digan, bueno, tenemos 10, 12 días, 8 días, 5 días, definamos esto y volteamos la página. Ciertamente, coincidimos en que evidentemente los entes electorales tienen que hacer su trabajo hasta el último día y lo tienen que hacer con celeridad teniendo el contexto de por medio. Entre las cosas que puede uno estar de acuerdo o no de acuerdo con lo dicho ayer por Mario Vargas Llosa, que ha sido una vez más dentro del ámbito político un actor en el sentido estricto de la palabra, un actor político, lo que ha señalado de que sería prudente mientras el jurado no se pronuncie no utilizar la palabra fraude. A mí me parece una reflexión que hay que tomar en cuenta. Todo esto empieza desde el momento en que sale una boca de urna y, respalda a la candidata y luego cambia esto por el conteo de votos en una encuestadora. Es decir, de los dos lados hemos escuchado la misma palabra y es una palabra que va erosionando la estructura y los cimientos de los entes electorales que tienen que ser perfectibles, por supuesto, pero que si definitivamente perdemos toda confianza, no hay manera de resolver este problema. Es correcto, Mónica. Y yo estoy pensando a futuro que aquí vamos a tener que hacer algo con el sistema electoral. Me refiero al sistema mismo de votación y al cómputo, porque ya vamos viendo que la gente se olvida de cómo votar. Cada 5 años hay que enseñarles cómo votar dentro del cuadrado, marcar una aspa, una cruz, Sí. y que la gente que hace el cómputo pues tampoco está preparada. O sea, hemos visto cédulas donde han marcado las rayitas como si fueran días que están presos en la cárcel, en la misma acta de sufragio o en el acta de escrutinio. Correcto. Vamos a tener que cambiar este sistema, porque por lo visto la mano del hombre, por darle un nombre, está mal logrando el sistema. O ponemos esto en manos de técnicos que son los que hagan el conteo, no solamente la gente de la mesa, o vamos a un proceso, y mira lo que voy a decir, viniendo yo de Venezuela hace 22 años, o vamos a un proceso automático donde todo sea como en Brasil, que el voto es electrónico. Vamos a hacer una pausa, si me permiten, Mabel, Carlos, tenemos que ir obligatoriamente y vamos a regresar, por supuesto, con una ronda de preguntas de cada uno de nosotros. Volvemos. Una ampliación de noticias, Mónica Delta, Carlos Villarreal y quienes habla Mabel Huertas. Estamos conversando con Luis Fernando Núñez, él es politólogo, pero además experto en estos asuntos electorales y estamos analizando la coyuntura y cómo podría esto impactar a futuro. Pero, señor Núñez, usted tiene una visión más macro, es decir, salgamos un poco de las fronteras, de lo que sucede en Perú para ver qué es lo que sucede en la región y cómo es que lo que está sucediendo en este momento impacta, teniendo en cuenta que hay algunos gobiernos, algunos presidentes que han expresado su interés públicamente de que este gobierno, un virtual gobierno de Pedro Castillo, pues se consolide en nuestro país. Sí, entiendo tu observación. Creo que los que son presidentes de la República no pueden saludar a un supuesto virtual presidente, tienen que esperar los resultados.
Cuando son mensajes de expresidentes es otra cosa, porque los expresidentes no representan a la nación, pero los presidentes sí. O sea, me refiero concretamente a lo que hizo Alberto Fernández de Argentina, que prácticamente parece que no tuvo una muy buena semana, porque no solamente metió la pata con ese exabrupto, sino que le llamó indios a los brasileños y no sé qué otra cosa a los mexicanos, como si él fuese, no sé, el príncipe de Asturias. Entonces ya metió la pata con eso y metió la pata saludando a un candidato que todavía no está proclamado. Hay que tener cuidado. El diablo, me dijo una vez un maestro, el diablo está en los detalles. Si es un expresidente como Evo Morales, que es del socialismo del siglo XXI y quiere saludar a su amigo y paisano Pedro Castillo, está bien, es un expresidente, pero un presidente de la República representa a toda la nación, tiene que cuidar las formas. No, y no solamente eso, tiene que cuidar los impulsos políticos porque pueden generar lo que generaron, que ha sido una llamada de atención de parte de la Cancillería peruana, que ha estado en su lugar al momento de un pronunciamiento del que ha tenido el señor Fernández de Argentina. Por eso es importante también. Y por el otro lado, los otros expresidentes que sumaron además en línea, señalando e indicando que hay que esperar los resultados y que es la actitud que debe tener. Pero dentro del contexto de América Latina, y quiero seguir la pregunta de Mabel, la circunstancia en la que estamos, más allá de la tensión política, partidaria, tener un país partido por la mitad, en proyección, América Latina está teniendo como digamos, turbulencias volcánicas underground, o sea, bajo tierra. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? Porque algo nos está diciendo cada uno de estos resultados. Bueno, realmente América Latina tiene unos efectos que yo llamo chinchorro, hamaca. Cada cierto tiempo sube y baja entre el liberalismo, sale el socialismo, vuelve el socialismo y se pasean con nosotros como les da la gana. Pero yo también lo que veo es mucho populismo y mucha corrupción. Entonces, definitivamente, yo creo que ambas partes deberíamos, de alguna manera, los que no estamos metidos ni en una campaña ni en la otra, hacer algo muy grande por estar unidos. Y lo que nos une tiene que ser valores, principios, una fuerte campaña anticorrupción, porque a mí me preocupa sobre todo los más jóvenes, los niños. Yo estuve una vez en México y asistí a una campaña televisiva donde el niño llegaba a la casa con un bolígrafo y le decía al papá, papi, mira el bolígrafo que me robé en el colegio. Y el papá le pegaba en la mano y le decía, Pedrito, ¿no te alcanza con los bolígrafos que yo te robo del ministerio? O sea, tenemos un desbalance en todo lo que es la parte moral, la parte más que moral, la parte de principios y valores. Yo creo que tenemos que hacer una gran campaña para recuperar la confianza entre nosotros mismos, porque mi vecino votó por un partido y yo soy simpatizante del otro, ya no me hablo ni con el vecino. ¿Hasta dónde hemos llegado? Nos insultamos de balcón ni con el primo, la tía o el hijo, la madre, ¿no? Porque así están las cosas. Y creo que lamentablemente todos hemos caído un poco en esto, llevados un poco por esta emoción, porque recordemos, y ustedes lo saben tanto como yo, las elecciones no son racionales, las elecciones son absolutamente viscerales y emocionales. Un expresidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, dice, el latinoamericano no vota ni siquiera con el corazón, vota con las partes bajas de su cuerpo. Con las entrañas. Señor Núñez, sí. Señor Núñez, yo quería preguntarle, remitiéndonos nuevamente a las declaraciones que formuló ayer Mario Vargas Llosa, si es que usted cree que fue oportuno que el presidente Francisco Sagasti haya llamado a Mario Vargas Llosa y a otras personas del entorno de los candidatos para pedirles que aboguen ante ellos y pidan calma a la población. Hay una parte de la discusión que es si es que fue legal o inconstitucional, pero básicamente desde el punto de vista político, a sabiendas de lo que podía pasar, y la verdad que ha generado un revuelo tremendo estas llamadas que ha hecho el presidente. ¿Usted considera que fue oportuno, que ha sido correcto o que ha sido un error político más que nada? Yo creo que ha sido un error político, tal vez el presidente llevado por una buena voluntad, por pensar que él no es parte del juego político y que estaba por encima del bien y del mal. Pero dado el momento de fricción, esto le iba a estallar en la cara.
y a pesar que yo creo que no es motivo de una denuncia constitucional, ni mucho menos, pero sí, lamentablemente, tal vez se le hubiera hecho esa llamada la misma noche de los primeros mensaje a la resultados. nación. Un mensaje, sí, pero llamar a Mario Vargas Llosa, que es parte de una de las dos candidaturas en disputa, es meternos en camisa de 11 varas. Creo que no fue una mala intención, pero aquí cualquier cosa se juzga de manera muy fuerte porque estamos en una contienda de mucha fricción. Pues esperemos que esos errores no tengan mayor consecuencia y bueno, a esperar entonces también, Mónica Carlos, que la cosa se tranquilice y repetir lo que dije al inicio, ¿no? De ello depende estos dos liderazgos, ¿no? Sí. De Keiko Fujimori y de Pedro Castillo. Y yo quisiera, digamos, a manera de resolución, usted había hablado, Luis Fernando, inicialmente del tema de las iglesias en el medio, como para, digamos, bajar revoluciones de uno y otro lado. Pero también hay entidades que podrían ayudar en ese sentido, porque la realidad del país es una evidencia per se, más allá de las intenciones políticas o electorales de uno y otro lado. O sea, tenemos a un país, y se ha dicho hasta el cansancio, absolutamente fracturado. ¿Cómo buscamos algún punto de encuentro? Es decir, tenemos que tener no solamente un sentido de pertenencia que vaya más allá del fútbol y la comida, y tenemos que aterrizar en un momento como este de tanta polarización algún punto de encuentro para retomarnos. ¿Cuál sería? Yo pensé en un determinado momento esta semana pasada en el acuerdo nacional, pero el acuerdo nacional cuya cabeza indudablemente es una persona de altísima confianza como Max Hernández. Claro, el acuerdo nacional depende orgánicamente de la PCM, entonces de nuevo ahí tenemos la mano del Ejecutivo, pero personas como Max Hernández serían las llamadas a atender estos puentes de confianza que tanto necesitamos. Y yo felicito a RPP por esta campaña, El Poder en tus manos, porque creo que de ahí va a partir todo. A partir del 28 de julio, vamos a necesitar definitivamente, y esto lo lanzo con una campaña nacional, una gran campaña de reencuentro a través de darle valor a lo que es la democracia, a lo que es la ciudadanía. Yo no puedo bajar aquí a la bodega de la esquina a comprar 2 soles de democracia, pero yo necesito saber que a partir del 28 de julio tendremos que empezar a enseñarnos a ser demócratas unos a otros, porque parece que en 2 meses hemos pateado todos los valores que nos construyeron como nación. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia y efectivamente vamos a tener en unos minutos más a Max Hernández. Creemos importante también reflexionar con él sobre este momento del país. Gracias a Luis Fernando Núñez, nosotros regresamos luego de los titulares.